Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta vez seguimos con diferenciación implícita. Gracias a las librerías NumPy, Plotly y Matplotlib y también SymPy, asociadas a Python, que nos ayudan a construir cuadernos experimentales o que incentiven la lectura experimental e interactiva de los estudiantes. Entonces, en medio de ese esquema, bajo unas 4 dimensiones de formación que estamos haciendo en la Universidad de Antioquia, bueno, pues aquí ya tenemos la imagen de por la mañana en la que logramos, bueno, pues ustedes ven que tiene un menos 60, un menos 40, un menos 20, un 0, un 20, y aquí ya otro que se ve en amarillo que casi no se lee bien. Mostrándonos las diferentes curvas de nivel de esta función x3 menos y3 más 6xy. El nivel 0 es la que corresponde, cuando esta función es igual a 0, es la que nos pidieron que graficáramos en primera instancia, es decir, la naranja. Entonces, esta curva naranja y esta otra, estas dos curvas, que no corresponden a funciones de x, son las curvas que corresponden a esta ecuación. Las curvas y nos están pidiendo que para este punto de la curva nos pidieron que halláramos esta recta tangente, la ecuación de la recta tangente. Entonces aquí en este software hemos logrado graficar la recta tangente en azul, punteado discontinuo, a la recta tangente a la curva definida por la ecuación en este punto rojo. Entonces hemos logrado esta visualización gracias a, entonces miremos a quién le demos esa visualización. Entonces aquí nos vamos en diferenciación implícita, bueno, pues que para esa visualización, aquí está la parte de las tareas, aquí está el del mapa conceptual. Entonces el concepto principal aquí es diferenciación implícita, que es para funciones y igual a f de x, funciones de la forma, a poner aquí un lenguaje LaTeX, y igual a f de x, pero en la que la y no está explícitamente definida como función de x. Entonces aquí función, solo que para una función se la pueden entregar a través de una ecuación de manera implícita o explícita. Entonces, formas de representar funciones a través de ecuaciones, la representación algebraica. Pues hay dos formas. Una en la que la y está explícitamente definida como función de x explícitamente, y cuando y no está explícitamente definida como función de x. Bueno, entonces aquí le quitamos el resto de los nodos que no tengamos hasta ahora. Entonces le quitamos estos y los vínculos. Entonces vamos a poner del concepto principal AB, que esté vinculado A con B, o sea, diferenciación implícita con funciones. Y formas de representar funciones, pues bueno, pues de A aquí de A a C, formas y de las formas de representar funciones, eso se va, o sea, de C se va a D y a E. Entonces de C se va a D y a E, y C a E. Entonces así ya tenemos el mapa completo. Entonces aquí vamos a quitar esta partecita y le damos dónde lo debemos de guardar. Pues ese mapa conceptual asociado a la clase debemos de guardarlo en documentos, docencia, cálculo, en imágenes asociadas a la derivada, a la derivación. A nosotros nos gusta mucho desde un enfoque aplicativo.
Entonces, pero aquí estamos trabajando, sigue siendo la noción de derivada, porque aquí no estamos en los ejercicios, no hemos tratado la aplicación de la diferenciación implícita, es decir, la diferenciación implícita para algún problema real aplicado de ciencias económicas. Entonces lo vamos a poner aquí en noción de la derivada. La noción de derivada, aquí le decimos propiedades y tomamos el path para llegar a esta carpeta, para que él guarde el mapa acá. Entonces lo damos a través del parámetro directory, le ponemos aquí, aquí le damos, generamos el instrumento, control V, slash, esa carpeta hasta el final, nunca me dice hasta el final. Entonces, la última es 1, la noción de derivada. 1, la noción de derivada. 1, guión bajo, la noción de derivada. Bueno, entonces aquí ya él nos lleva hasta allá y así nos guarda el mapa en esta carpeta. Ahí miren que aquí ya nos quedaría la derivada, regla de la cadena. Aquí tiene que derivada en un punto, derivada en un punto, derivada en un punto, derivada en una función, derivada en una función. Bueno, necesitamos ver es dónde quedó diferenciación implícita, que es el main concept. Aquí nos dice que hubo un problema con GraphViz, que no está el módulo. Bueno, entonces en la terminal, el nuevo terminal, y le instalamos pip install GraphViz de Python, que nos permite hacer los mapas conceptuales para la enseñanza de la matemática. Entonces aquí miren cómo nos queda el mapa diciendo la diferenciación implícita es para funciones y como función de x, y que hay formas de representar las funciones a través de ecuaciones. Una es y explícitamente definida como función de x y otra es y no explícitamente definida como función de x. Entonces la diferenciación implícita es para cuando no está definida explícitamente y como función de x. Entonces nos queda como un mapa conceptual inicial. Y aquí ya están las curvas de nivel y tenemos que dar la conclusión al gráfico siempre. Entonces aquí lo vamos a poner conclusión al gráfico, o del ejercicio en el que se pedía la recta de la tangente, la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto dado. Entonces el punto que habíamos visto, el problema empezaba acá. Voy a mostrarles acá, ya ha sido un trabajo bastante bueno, me parece muy bacano el de preparar estas visualizaciones para los estudiantes de administración de empresas, que nos den una idea de qué es lo que está pasando. Entonces aquí digo, bueno, aquí ejemplo ilustrativo 1, y aquí vamos para, aquí está la metodología y solución. Aquí está el otro ejemplo. Este es el segundo ejemplo ilustrativo 2. Ejemplo ilustrativo 2, página 346 de Lina Grajales, en el que se pide que encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de ecuación x3 menos y3 más 6xy igual a 0 en el punto 4/3 menos 8/3. Pero yo me puse a revisar y en menos 8/3 tiene que ser menos 8/3. Entonces en el libro de Lina Grajales hay un problemita en cuanto al signo de la segunda coordenada del punto de tangencia. La metodología, entonces, aquí les digo, bueno, pues la metodología para resolver este punto es verificar que ese punto sí sea punto de la curva. ¿Y eso cómo se hace? Pues se desplaza la x por 4/3 y la y por 8/3 en la ecuación. Y si eso convierte la ecuación en una afirmación verdadera, una igualdad verdadera, entonces el punto pertenece a la ecuación o no. Entonces yo aquí también les voy a mostrar qué significa entonces que un punto pertenezca a la curva definida por una ecuación. Entonces aquí le vamos a poner qué significa que un punto pertenezca
a la curva dada por una ecuación, definida por una ecuación. Bueno, pues eso significa que al reemplazar las variables de la ecuación por las coordenadas del punto, esta igualdad se convierte en una identidad o afirmación verdadera, que no vaya a quedar, por ejemplo, como 1 igual 2, no vaya a quedar una igualdad falsa. Entonces aquí, y después de que usted ve si ese punto pertenece o no, reflexiona en el significado geométrico del ejercicio, del planteamiento. Así pues, eso de encontrar la recta tangente a la gráfica de la ecuación en el punto 4/3, menos 8/3, ¿qué significa? Bueno, pues geométricamente significa determinar, aquí lo vamos a poner con espaciocito, eso significa encontrar la ecuación de una recta en el plano cuya pendiente es la velocidad de variación de la curva en ese punto. Entonces esto significa encontrar la recta. Esto significa encontrar la recta cuya pendiente es la velocidad de variación de la función en el punto. Entonces aquí veremos cuál es esa pendiente y también la interpretaremos. Entonces no olvide interpretar la derivada de la curva en ese punto, que es la pendiente de esta recta, como una razón de cambio o una velocidad de cambio. Ahora vamos a ver aquí, determine la función derivada dentro de la metodología. Después de ver el significado, determine la función derivada con el método de diferenciación implícita. Con el método de diferenciación implícita. Entonces aquí le dejo más espacio. Y luego sustituya o evalúe esa derivada en el punto de tangencia dado para obtener la pendiente de la recta tangente, que la vamos a denotar como m sub t. Y luego utilice esa ecuación, utilice esa pendiente en esta ecuación, que esta es la ecuación de la recta tangente. Es una ecuación y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, donde m es mt, es decir, la pendiente, el parámetro m de esta ecuación de la recta es la pendiente de la recta tangente o tasa de variación de la función, y x0 y0 es el punto de tangencia que nos dieron 4/3 menos 8/3. Entonces así ya tenemos la metodología en 5 pasos para llegar a esa recta tangente. Lo último es como dar una conclusión. 6. Redacte una conclusión verbal del significado de la recta que acaba de determinar. Entonces siempre al estudiante se le pide a todo problema redactar verbalmente el significado de lo que obtiene. En este caso el significado, una parte de él es que la recta tangente, recuerden, es una recta que pasa por el punto de la curva y además cuya pendiente es la velocidad de variación de la función con respecto a la variable dependiente en ese punto en particular. Entonces pues que la recta hallada es una recta que pasa por el punto indicado, el cual se llama usualmente punto de tangencia,
y cuya pendiente M es la razón de cambio de la función con respecto al punto. Bueno, entonces ahora miren aquí ya para la verificación dentro de la metodología yo puse, bueno, pues usted le introduce el lado izquierdo acá de la ecuación y aquí el lado derecho. Entonces el lado izquierdo era x3 menos y3 más 6xy y el lado derecho de la curva era 0. Y ahora usted llega ahí, ese lado izquierdo lo sustituye por ax por x 4 tercios y a y por 8 tercios. Como el lado derecho es 0, no hacemos más sustituciones. Y así esperamos a ver si con estas coordenadas el lado izquierdo si se hace igual al lado derecho que 0. Entonces aquí x no está definido, me dice, bueno, pues entonces para que me quede eso independiente, yo le digo, bueno, pues como estoy utilizando SymPy, entonces yo dentro de esta misma línea importo SymPy, from SymPy import asterisco, lo importo de manera masiva y luego a x la defino con la función var y una cadena que tenga x. La función var evaluada en la cadena que tiene la variable que estoy definiendo, en la cadena de caracteres, es decir, delimitando a x, en este caso la variable, por comillas simples o dobles. Y así ya miren que lo corro y me dice, bueno, pues ya tampoco está definido. Bueno, pues también define la variable y, coma y aquí también en la cadena, coma y, porque la ecuación tiene variables x y y. Y ahora sí, mire que te dice que el lado izquierdo se volvió casi 0. Miren que es menos 3.5 por 10 a la menos 15, un número casi 0. Entonces yo lo voy a poner acá como ya lo calculó, le digo eso casi 0. Entonces yo le digo, bueno, pues sí, el valor absoluto ABS de lo que dio en el lado izquierdo menos el lado derecho, en este caso el lado derecho que es 0, entonces menos el lado derecho, si el valor absoluto de la diferencia me da menor que 0.0001, ya que una 10 milésima, creo que aquí ya con eso, entonces que sea muy pequeño, entonces imprima que el punto dado pertenece a la curva. Entonces el punto dado pertenece a la curva definida por la ecuación, Entonces eso más me gusta esta parte para dejarle ese instrumento para que dada cualquier ecuación que le den diferenciación implícita usted pueda ver si el punto que le entregan pertenece a la curva o no. Entonces miremos a ver qué nos da. Entonces corremos y él dice sí, el punto dado pertenece a la curva definida por la ecuación. Y también dejarles el else, bueno, y si no, pues el else en inglés. Bueno, y en otro caso pues imprima en el caso que la diferencia no de casi 0, entonces imprima el punto no pertenece a la curva dada por la ecuación. Listo, no pertenece, lo ponemos así. De pronto yo creo que vamos a ver si nos admite poner en negrilla. Vamos a ver aquí si nos admite el lenguaje Markdown cuando damos estos mensajes. Entonces por ejemplo le cambia el punto, entonces aquí le cambia las coordenadas al punto, cambia a y como la tenía Grajales, que era con 8 tercios positivo. Y miremos a ver qué dice. Dice no, el punto no pertenece a la curva dada por la ecuación. Voy a dejarlo así resaltado para siempre mirar el no, que uno puede ver cuándo dice no y cuándo dice sí. Entonces miren que con el signo más no pertenece, y con el signo menos para la y, ahora sí pertenece. El punto dado pertenece a la curva. Vamos a ponerle aquí sí pertenece. Entonces le pongo resalto y le pongo sí pertenece. Bueno, entonces ahora sí tenemos como verificar primero, luego
que saque la conclusión. Entonces el punto dado no pertenece a la curva definida por la ecuación. Entonces, ¿cuál? El punto dado, aquí le voy a poner en lenguaje LaTeX, delimitando signo de dólar, left, paréntesis a la izquierda, right, paréntesis a la derecha, y el punto era, en la primera coordenada, frac, 4 tercios, y segunda coordenada, frac, 8 tercios. Entonces, que cuando están dadas ambas coordenadas como positivas, el punto no pertenece. Pero si cambiamos el signo de la segunda componente del punto, entonces el punto nuevo sí pertenece a la curva definida por la ecuación presentada. Entonces ya tenemos que la invitación al estudiante que siempre redacte verbalmente a lo que lleva en esta experimentación gracias al cuaderno. Entonces el cuaderno que te permitió que usted pueda decirle aquí, acá, las coordenadas del punto, usted las puede cambiar ahí, y él le diga aquí un mensaje que le diga el punto pertenece o no. De pronto aquí le voy a poner lado izquierdo y lado derecho, y como manera explícita que ponga aquí punto de la curva o punto de tangencia, ¿cierto? O punto de tangencia, para que lo recuerden, o punto de tangencia. Si me quedé muy largo, pero no importa con tal de que eso tenga significado, ¿cierto? Que sea fácil de leer. Entonces ese punto, ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a poner como una lista de Python o como una tupla. Una tupla, entonces delimitado entre paréntesis, y le dices los valores 4 dividido 3, y el otro era menos 8 dividido 3. Y aquí ya le pone en las coordenadas, entonces le pone que a x, 2 puntos, lo cambia por el punto de la curva o punto de tangencia, la primera componente, entonces corchete 0. Y aquí este segundo, entonces que lo cambie por punto de tangencia, pero la segunda coordenada, o sea, coma 1, corchetes 1. Y aquí, bueno, ya me quedó como muy largo, entonces le dice backslash enter para que cambiemos de línea y no haya problema. Vamos a ver si no hay problema aquí en este cambio de línea, y yo creo que aquí vamos a ponerle backslash enter, a ver si nos admite a poder que no haya que moverse en el scroll y lea uno todo lo que está pasando. Y parece ser que sí, funciona muy bien. Entonces ya sí, el punto, si le cambiamos aquí de menos a más, mire que ya nos debe decir que no pertenece. Entonces le queda al estudiante para poder establecer cuándo no y cuándo sí pertenece. Entonces, ¿cómo experimentar con el programa? Dado que el programa simplemente le dice dame el lado izquierdo de la ecuación, lado derecho de la ecuación, entonces lado izquierdo, lado derecho y el punto. Voy a ponerlo, ya le puse curva de nivel, pero entonces voy a ponerle lado derecho, lado izquierdo de la ecuación que define a la función, entonces de la ecuación, dejarlo lo más sencillo y más parecido al planteamiento del problema para poder que lo pueda hacer con significado con este cuaderno que lo asista en la experimentación y trabajo. Entonces el lado derecho de la ecuación, entonces lado izquierdo de la ecuación y lado derecho de la ecuación, y aquí ya le ponemos, entonces cambiamos esta partecita, lado izquierdo de la ecuación, y aquí lado derecho de la ecuación, pues aquí le ponemos de la ecuación. Listo. Entonces ahora sí, miren que ya nos queda mucho mejor, más legible para los estudiantes, muy fácil este instrumento de verificación. Luego el DEFI dice que para graficar la curva definida implícitamente por la ecuación x3 menos y3 más 6xy igual 0, que vamos a esta delimitación en LaTeX, en Visual la hacemos es con símbolo de dólar para que la renderice, no con backslash paréntesis. Aquí no me funciona sino delimitando entre signo de dólar y resaltar el punto. Entonces aquí el punto es entre signo de dólar, 4 tercios, 8 tercios, aquí le ponemos también 8 tercios en rojo. Utilizando Plotly puedes seguir los siguientes pasos. Nos dice define las variables y la ecuación implícita.
Use NumPy y Matplotlib para encontrar puntos que satisfagan la ecuación y luego grafica la curva y resalta el punto específico con Plotly. Aquí tienes el código completo, entonces eso nos da ChatGPT. Entonces aquí nos digo, ¿cómo lo digo? Pues importas NumPy y Plotly, entonces ahí importas las herramientas. Entonces importó las librerías. A mí me tocó corregirle unas cositas a ChatGPT, una cosa muy sencillita, 2 o 3. Segundo, define el lado izquierdo de la ecuación, porque está igualada a 0. El lado izquierdo la define como una función de 2 variables. Entonces, la pone como, él la llamó definir implicit function, la función implícita. Sí, porque es una función definida a través de una ecuación. Entonces, la quiso llamar así. Entonces, solamente ella retorna el cubo de la primera componente menos el cubo de la segunda componente más 6 veces el producto de la primera por la segunda. Esa es una función. Y igualar a 0 es hallar cuando esa función de 2 variables tiene valor de salida 0. Entonces creas una malla de puntos para graficar la curva de nivel de esta función de 2 variables. Entonces, ¿cómo se crea la malla? Pues con Linspace él lo propone. A mí me gusta mucho a los estudiantes. Aquí con 400 puntos vamos a ponerle con np.arrange, porque yo estoy promocionando es que utilice el generar para graficar progresiones aritméticas. Entonces arrange crea progresiones aritméticas, y las progresiones aritméticas siempre tenemos que decirle punto inicial, punto final y el paso. Entonces para 400 puntos un paso por ahí de 0.01, un paso de centésimas, de una centésima, y para el otro también un paso de una centésima, 0.01, paso corto para poder que me den muchos números entre las 3 y 3. Y luego con MeshGrid crea de esos dos progresiones aritméticas una colección de pares ordenados de esas X y esos Y. Y así ya definen la función implícita z igual a implicit function de x, y. Así definió, aquí define la función de 2 variables como función simbólica de SIMPy. Entonces aquí está definiendo a la función de 2 variables dada por el lado izquierdo de la ecuación como función simbólica de SIMPy, como función simbólica de SIMPy. Y luego él nos dice ahora configurar la gráfica. Entonces llamamos a la función contour, go.contour de Plotly. Entonces esta sí nunca lo había utilizado, que para graficar las curvas del nivel se utiliza también contour, así como en Matplotlib, solo que aquí tenemos para llamar a Plotly go.contour, porque así fue el seudónimo que le dimos a plotly.grabObject, les llamamos con go. Entonces go.contour le dice x igual a los valores en x, y igual a los valores en y z igual a los valores en z. Entonces así es para graficar curvas de nivel de funciones z de 2 variables x y y. De funciones z de 2 variables x y y. Entonces la función contour es para funciones z de 2 variables x y y, de 2 variables independientes para ella o dependientes en este caso. Luego también con el parámetro contour le da un diccionario creándolo con la función dic que tenga a coloring lines show labels en true, y con el parámetro line crea también un diccionario con width igual 2. ¿Ves? Esa manera de darle la información me parece muy bacana, yo casi nunca lo utilizo, que cuando le dé una igualdad, él transforme la igualdad en un diccionario y eso alimente a la función, en este caso la función contour de Plotly. Y luego highlight point, es decir, resaltar el punto, lo hacemos con GoScatter, le damos las coordenadas x y y con el modo markers para que sea un punto, y el parámetro markers dict para decirle el color y el tamaño, y el nombre highlighted point, o sea punto resaltado, highlight point. Vamos a ponerle aquí punto de tangencia. Entonces punto de tangencia, vamos a ponerlo aquí en español, punto de tangencia, punto de tangencia.
tangencia o punto de la curva, ¿cierto? El punto de tangencia o punto de la... y también que es un punto de la recta tangente. Bueno, y aquí después con go.layout le da título, le etiqueta los ejes y que la leyenda si la va a mostrar o no, entonces vamos a ponerle que sí, la leyenda que si no la muestra, entonces true, entonces show legend nos muestra la leyenda. Entonces con Go uno tiene también un método layout para darle título y etiqueta a los ejes a través de diccionarios. Entonces todo a través de diccionarios creados, en este caso con la función dict. Y luego ya creas el objeto llamado figura con go.figure y parámetro data para decirle, bueno, pues la curva de contorno, el punto resaltado, highlight point y layout igual a layout. Y así mostramos cómo nos queda esa belleza. Entonces miren cómo nos queda con el título, curva implícita definida por x3 menos y3 más 6xy igual 0. Entonces nos muestra que el título lo entiende el lenguaje LaTeX. Miren la precis, qué hermosura. Punto de tangencia en rojo. Y nos dice que la curva de nivel 0, que es la naranja, esa es la que nos interesa, o sea que nos interesa esta parte de curva y esta otra. Las otras, los de otros colores, no nos interesan. Porque necesitamos es cuando esto, el lado izquierdo x3 menos y3 más 6xy es igual a 0. Y eso gráficamente es el nivel 0 de la función definida por el lado izquierdo de esa ecuación. Él nos dice que desglosemos el código. Entonces nos muestra ChatGPT y nos dice, primero clase la función implicit function, función de dos variables, definida por x3 menos y3 más 6xy. Luego utiliza este mesh grid para crear una malla de puntos en el rango menos 3, 3 para x y y. Y luego con go.contour configura la gráfica de contorno para representar la curva implícita. Luego con go.skater configura el punto de resaltado en rojo. Y con go.layout configura el diseño, layout del gráfico. Y con go.figure crea la figura combinando el contorno de la figura, el punto resaltado y la muestra del gráfico. Este código generará una gráfica de la curva implícita x3 menos y3 más 6xy igual 0 y resaltará el punto 4 tercios, menos 8 tercios en rojo utilizando Plotly. Entonces aquí vamos a delimitar otra vez entre símbolo de dólar las expresiones matemáticas. Entonces aquí entre símbolo de dólar las expresiones matemáticas para decirle, vea esto, por favor déjemelo en tipografía profesional, que es una ecuación matemática. Entonces en tipografía profesional para facilitar la comunicación científica en rojo con Plotly. Y este nos queda es menos 8, le cambiamos al signo menos y bueno, yo creo que ahora sí ya nos quedó todo muy bacano. Y ya en ese programa hace diferenciación implícita. ¿Y cómo se hace diferenciación implícita con SymPy? Ella también me tocó consultarla hoy. Entonces digamos, gracias a ChatGPT, les digo, bueno, pues importa SymPy y para eso importa symbol para declarar variables, eq para construir ecuaciones, diff para derivar, sol para resolver ecuaciones algebraicas y function para establecer relaciones funcionales entre variables. Define las variables x y y a través de symbols, evaluada en la cadena x, y, evaluada en la cadena con las variables a definir. Luego establece la relación funcional entre x y y con de esta manera, y igual a función y de x. Entonces aquí este es para establecer la relación funcional entre x y y o x y, más bien decirlo así. Y luego definir la ecuación implícita. Entonces lado izquierdo, ahí lo escribes, lado derecho, ahí lo escribe, o define esas variables lado izquierdo y lado derecho. Y luego la ecuación con eq igual a lado izquierdo, al lado derecho. Así ya creas la ecuación con una variable llamada equation. Y luego implicit diff deriva el lado izquierdo de la ecuación con respecto a x menos la derivada del lado izquierdo de la ecuación. Entonces aquí creas una variable implicit diff como la diferencia de las derivadas de los lados de la ecuación. Y ya esa diferencia, que va a ser entonces una expresión de SymPy, es la que pides que resuelva a implicit diff con respecto a derivada. Entonces que resuelva esa ecuación
esa ecuación definida por esa diferencia con respecto a la variable derivada de y con respecto a x. Entonces aquí es donde le estás pidiendo que despeje a y a la derivada de y con respecto a x, no a y, sino a la derivada de y con respecto a x. Y de esa lista de Python tomen la primera componente. Y miren que él nos entrega esa derivada. Miren que esa derivada es un cociente y es una función de dos variables, x y y. Y miren que aquí nos dio menos x2 menos 2y como función de x. Entonces expresa que y es función de x. Por eso escribe y de x. No es un producto, es y de x. Es la representación de que y es función de x. Sobre 2x menos y cuadrado de x. Es decir, y sigue siendo función de x, o sea que en definitiva la derivada de la función y con respecto a x es menos x2 menos 2y sobre 2x menos y2. Y luego sustituyes esa derivada, le sustituyes el punto para hallar la pendiente de la tangente, de la recta tangente. Y con esa pendiente de la recta tangente sustituyes en la ecuación de la tangente, que va a ser y menos y0 igual a m por x menos x0. Aquí ya los reemplacé y aquí me muestra la recta tangente. Qué bonita. Bueno, aquí la defines, la corres primero esta y luego corres esta. Y aquí te muestra que la recta tangente es y más 2.6 igual a 10.06 menos 0.8x. Entonces miren que la pendiente de la tangente es menos 0.8x, menos 0.8. Entonces que está diciendo que es que la función en ese punto lo que hace es decrecer 0.8 unidades por cada unidad en x. Entonces que aquí le ponemos el significado de esa pendiente negativa. Entonces aquí le ponemos el significado de la pendiente de la tangente. Entonces aquí significado de la pendiente de la tangente, de la recta tangente. Pues eso sí, que la pendiente sea de menos 0.8, que la pendiente de la tangente sea menos 0.8, significa que la variable y desciende 0.8 unidades por cada unidad de variación o aumento en x. Entonces por cada unidad de aumento en x la y desciende 0.8. Entonces ahí en esa localidad la función y es decreciente en la localidad de ese punto de tangencia. Eso también significa. Entonces ponerlo también acá. Y con eso ya tenemos la recta tangente. Ya lo que le pedimos es grafique ambas. Entonces aquí vamos a ponerle que efectivamente el highlight point, el punto resaltado, lo vamos a llamar punto de tangencia. Entonces llama punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia, o sea el punto en el que queremos saber cómo varía la función y con respecto a x, cómo varía instantáneamente, cuál es su velocidad de variación instantánea. Y miren que aquí él nos da que la recta tangente, miren qué bonita, la tangent line, recta tangente, tangent line, me parece súper bacano, punteada en azul, y nos muestra que la curva de nivel 0, la naranja, que es lo que nos interesa, ahí está. Y miren que la recta tangente, mucha gente la ve que para nosotros es una recta que corta la curva dada en solo un punto, en el punto de tangencia. Entonces miren que la recta tangente está cortando la curva dada a la curva naranja en solo ese punto, en el punto de tangencia. Solamente tienen ese punto en común. Es muy bonito ver eso gráficamente para ver el significado geométrico y ver de que en ese gráfico de y con respecto a x, pues esa recta tangente me quedó como una función lineal decreciente, porque efectivamente ella es de pendiente negativa, mostrando que la curva naranja, la curva dada por la ecuación que define a y implícitamente como función de x, esa curva es decreciente en ese punto de tangencia. Es una función de variación decreciente en ese punto. Entonces aquí ya le ponen la conclusión, entonces que la función y igual a f de x, definida implícitamente por la ecuación dada, definida implícitamente por la ecuación dada, es decreciente en la localidad
del punto de tangencia dado en esa localidad es decreciente. Y en este caso se estima que decrece 0.8 por cada unidad de variación o aumento en X. Eso es lo que queremos decir. Eso es lo más importante para un economista, decir cómo cambia una variable con respecto a otra. Así que con respecto a que la una aumente, la otra disminuye, y en cuánto. En este caso, por cada aumento en X de una unidad, Y decrece 0.8 unidades. Y aquí ya ponerle 10 ejercicios de entrenamiento. Entonces aquí le pido a ChatGPT, hombre, dame 10 ejercicios de entrenamiento parecidos a este, para que el estudiante utilice este cuaderno y pueda utilizarlo para hacer los ejercicios y ver su significado. Entonces, ¿cómo le hacemos eso? Pues le decimos que cogemos el enunciado de Lina Grajales, control C, y le pedimos que a ChatGPT que nos genere 10 ejercicios de entrenamiento parecidos a ese. Solo que lo vamos a poner con mayor significado, es decir, que el estudiante sí grafique para que vea el significado geométrico de lo que le hace. Entonces le digo, dame 10 ejercicios de entrenamiento y adquisición de habilidades para determinar la ecuación de la recta tangente a una curva y igual a f de x definida implícitamente por una ecuación, en definitiva, dame 10 ejercicios parecidos al siguiente. Entonces al siguiente le ponemos entre comillas dobles, le decimos cuál es el enunciado en lenguaje LaTeX, y él nos da esos 10 ejercicios para que mis estudiantes puedan entrenar en siempre encontrar la ecuación de la recta tangente a una función, a la curva de una función en un punto dado de esa curva. Puedan ver que el punto sí pertenezca a la función y ver el significado geométrico de esa recta tangente. En este caso, más que el significado de la recta, es el significado de la pendiente de la recta. Tomamos esos 10 ejercicios y los ponemos aquí en el entrenamiento, referenciando a la inteligencia artificial generativa ChatGPT. Entonces aquí bajamos y aquí referenciando la inteligencia artificial ChatGPT de la empresa OpenAI, control V, y aquí referenciamos estos ejercicios son generados por la inteligencia artificial generativa ChatGPT de OpenAI. Aquí OpenAI. Y aquí le ponemos la forma en como oficialmente debe ser referenciada. Dame la forma de referenciarte por tu trabajo en estos 10 ejercicios, por tu trabajo como inteligencia artificial generativa. Bueno, entonces aquí nos diga cómo debe ser referenciada ChatGPT. Nos dice, estos ejercicios fueron generados por la asistencia de ChatGPT, una inteligencia artificial generada basada en la arquitectura GPT-4 de OpenAI. Y eso ya asegura que reconocemos los derechos. Control V para apoyar a los estudiantes. Y les agradezco mucho. No olviden entonces suscribirse a mi canal para seguir creciendo en didáctica de la matemática, en este caso didáctica de la matemática para administración de empresas en la Universidad de Antioquia, Campus Caucasia. Muchas gracias.